Misty Jacobs se apretó la mano contra el pecho y se dijo a sí misma que no llorara. No aquí. No delante de toda esa gente que ya tenía una opinión formada sobre ella. Había cabalgado durante 3 días bajo el abrasador verano de Texas para llegar al rancho Bradshaw. Y en el momento en que bajó de esa carreta, todos los ojos de la propiedad se posaron en ella. Y ninguno de ellos era amable. Enderezó los hombros. Había sobrevivido a cosas peores que una mirada dura. Solo que todavía no había sobrevivido a un hombre como Braden Bradshaw. Si esta historia ya te ha llegado al corazón, pulsa el botón de suscribir ahora mismo. Sigue el viaje de Misty hasta el final, porque te prometo que no se rinde sin luchar. Deja el nombre de tu ciudad en los comentarios. Así podré ver hasta dónde ha llegado esta historia. Ahora, volvamos a donde todo comenzó. El verano de 1878 oprimía la región de Texas Hill Country. Era como una mano que no tenía intención de soltar. Misty Jacobs sentía cada grado de ese calor. No había comido desde el amanecer. No había dormido más de 2 horas seguidas en 3 días. Y su buen vestido de viaje, el azul marino oscuro que ella misma había cosido con una tela que había guardado durante 11 meses, estaba empapado por la espalda. Se le pegaba de formas que no podía arreglar sin una privacidad que no tenía. La carreta la había dejado en la puerta principal de la propiedad Bradshaw hacía 20 minutos, y había estado allí de pie desde entonces, agarrando su gastado maletín de cuero con ambas manos. Observaba a los peones del rancho moverse por el patio. Era como si fuera un poste de cerca que hubiera aparecido de la noche a la mañana, y nadie estaba seguro de qué hacer al respecto. ¿Es usted la costurera? Una mujer con una tabla de apuntes y una cara como una puerta cerrada caminaba hacia ella. Era delgada como un junco. Llevaba el pelo recogido tan apretado que parecía doloroso. Vestía el tipo de delantal blanco, almidonado, que decía que nunca había hecho ni una pizca de trabajo al aire libre en su vida. «Sí, señora», dijo Misty. «Soy Misty Jacobs. Tengo una carta de la señora Hargrove, que avisó que vendría». La mujer la miró de arriba abajo una vez, no 2. Una vez fue suficiente. «Es usted más grande de lo que esperaba». Misty no parpadeó. «Mis manos son del tamaño adecuado, eso sí, siempre lo han sido». La mujer, que se presentó como Clara, la ama de llaves principal, apretó los labios. Parecía que hubiera mordido algo agrio. Se dio la vuelta sin decir una palabra más. «Sígame». Misty la siguió. Mantuvo la barbilla en alto. Ya le habían hablado de esa manera antes. La habían mirado así desde que tenía 11 años. Desde que las otras niñas en la iglesia empezaron a susurrar sobre cuánto espacio ocupaba en el banco. Había llorado por ello exactamente 2 veces en su vida, y se había prometido a sí misma que no habría una tercera vez. La casa era enorme. Eso lo notó sin querer. El tipo de casa que se había construido para decir algo. Y lo que decía, lo decía a gritos. Pero Misty no había venido a admirar la arquitectura. Había venido porque la señora Hargrove, la amiga más antigua de su madre, le había escrito. Le dijo que la familia Bradshaw necesitaba una costurera experta para un evento de verano. Y la paga era 3 veces lo que Misty ganaba en un buen mes en Haskell. 3 veces. Había empacado su costurero antes incluso de terminar de leer la carta. Clara la condujo por una entrada lateral a un gran cuarto de trabajo. Olía a cedro y a limón prensado. Ya había una mesa preparada con rollos de tela, seda color crema, encaje marfil, algodón azul pálido, tela de boda. Misty la reconoció de inmediato. «Usted se encargará de los arreglos y el acabado para la boda Whitmore Bradshaw», dijo Clara. «La señorita Eliza Whitmore llega el jueves. La ceremonia es en 4 semanas. Tendrá todo lo que necesite en esta habitación y comerá con el personal de la casa». «Sí, señora. Al señor Bradshaw no le gustan las interrupciones». Clara lo dijo como se dicen las advertencias. «Él mantiene un horario. La familia está bajo una presión considerable en este momento y espera que esta casa funcione en silencio». «Entonces seré silenciosa», dijo Misty con sencillez. Clara le lanzó otra mirada y se fue. Misty dejó su maletín sobre la mesa de trabajo. Se quedó sola en la habitación por un largo momento. Soltó un aliento que había estado conteniendo desde la carreta.
Apoyó las palmas de las manos sobre la mesa. Sintió la frescura de la madera y se dijo lo mismo que siempre se decía al llegar a un lugar nuevo. Perteneces a cualquier lugar donde tus manos hagan un buen trabajo. No lo olvides, Misty May. Empezó a desempacar. No conoció a Braden Bradshaw hasta el segundo día. Primero lo escuchó. Botas sobre madera dura, deliberadas y sin prisa. El tipo de caminar que esperaba que las cosas se apartaran de su camino. Estaba en el cuarto de trabajo con la puerta abierta. Sujetaba un trozo de encaje marfil a un armazón de corpiño. Fue entonces cuando los pasos se detuvieron justo afuera. Clara dice que tenemos una costurera. Su voz era grave, no desagradable, solo plana, como suena un hombre cuando carga algo pesado y no planea hablar de ello. Misty se giró. Él era alto, de pelo oscuro, el tipo de guapo que probablemente le había causado problemas toda su vida. Aunque por la forma de su mandíbula, ella supuso que no pensaba mucho en ello. Llevaba ropa de trabajo, no la elegante que había visto a los otros hombres ponerse para las visitas, y tenía un corte en la mano izquierda que no había sido vendado correctamente. La miraba como a veces lo hacía la gente, con ese rápido cálculo detrás de los ojos. Pero lo que fuera que estuviera calculando no se convirtió en la expresión a la que ella estaba acostumbrada. Simplemente parecía cansado. «Sí, señor», dijo ella. «Soy Misty Jacobs. Me encargo de los arreglos para la boda. Sé para qué está aquí». Se detuvo en el umbral, pero no entró en la habitación. «¿Tiene todo lo que necesita?» «Sí». Clara ha sido muy completa. Él asintió una vez. Empezó a darse la vuelta. «Señor Bradshaw». Ella no había planeado decirlo. No estaba segura de por qué lo hizo. Quizás fue por la mano. Ese corte en su mano debería limpiarse. Ya se está hinchando por el borde. Se detuvo. Miró su mano como si hubiera olvidado que existía. «Está bien». «No lo está», dijo ella. «He visto manos infectarse por menos en un verano de Texas. El calor no ayuda». La miró por un momento. La miró de verdad, no del tipo superficial y educado. Algo cambió detrás de sus ojos. No era calidez exactamente, más bien sorpresa. Como si no esperara que alguien dijera una simple verdad en voz alta. «Me encargaré de ello», dijo, y se fue. Ella volvió a su encaje. Su corazón latía un poco más rápido de lo debido, y le ordenó firmemente que se detuviera. Lo vio 3 veces más en los 2 días siguientes. Una vez en el pasillo, otra cruzando el patio cuando salió a por agua, y una vez en la cena, cuando se sentó en el extremo de la larga mesa y apenas habló con nadie. Cada vez la saludaba con un asentimiento de cabeza, nada más. Los otros peones del rancho no eran tan silenciosos. «Santo cielo», oyó decir a uno de ellos. Era un joven, de unos 19 años, con el pelo aclarado por el sol. Tenía la confianza de alguien que nunca había tenido que ganarse nada. Estaba hablando con otro hombre cerca del granero, y no se molestaba en bajar la voz. ¿De dónde sacó el señor Bradshaw a esa? Casi rompe el banco en el desayuno. El otro hombre se rió. Misty siguió caminando. No aceleró el paso. No lo ralentizó. Había aprendido hacía mucho tiempo que correr solo empeoraba las cosas. Y detenerse a responder no valía el aliento que costaba. Mantuvo la vista al frente y las manos sueltas a los costados. Regresó al cuarto de trabajo. Cerró la puerta. Se sentó a su mesa y cogió su aguja. La enhebró al primer intento. Siempre podía, incluso cuando sus manos no estaban firmes. Su madre se lo había enseñado. «Mantén tus manos ocupadas, Misty May. Tus manos te sostendrán cuando nada más lo haga». No lloró, ya nunca lloraba por eso, pero se quedó sentada allí con su aguja y su hilo, y pensó, no por primera vez, que sería muy agradable, solo una vez, ir a algún lugar y no ser lo primero que la gente notara, antes de que notaran cualquier otra cosa sobre ella. La puerta se abrió sin llamar. Se giró, esperando a Clara. Era Braden Bradshaw. Entró y cerró la puerta tras de sí, y lo primero que notó fue que su mano estaba envuelta en un paño blanco y limpio, bien atado. Lo segundo que notó fue que parecía aún peor que hacía 2 días, como un hombre que no había dormido en más tiempo que ella. «Señor Bradshaw», dijo con cuidado, «¿puedo ayudarle en algo?» No respondió de inmediato. Se quedó allí con el sombrero en las manos.
Se lo había quitado antes de entrar, se dio cuenta ella. Nadie más en esta propiedad lo había hecho en su presencia, y miraba al suelo como si las palabras correctas estuvieran en alguna parte de la veta de la madera. «Usted escuchó a esos hombres esta mañana», dijo. No era una pregunta. Ella mantuvo la voz firme. «Escucho muchas cosas. Eso no es una respuesta». «Sí», dijo ella, «los escuché». Su mandíbula se tensó. «Me disculpo por ellos. Eso no debería haber ocurrido en mi propiedad». Ella lo estudió. «¿Quiere que le diga que está todo bien?» Él la miró a los ojos. «¿Lo está?» «No», dijo ella, «no lo está, pero lo he estado escuchando toda mi vida, así que me he vuelto muy buena en seguir adelante». Cogió su aguja de nuevo. «Gracias por la disculpa, señor Bradshaw. Es más de lo que la mayoría de los hombres me han dado». Se quedó allí un momento más. Ella pensó que se iba a ir. No lo hizo. «Necesito preguntarle algo», dijo, «y necesito que lo escuche todo antes de responder». Algo en su voz hizo que volviera a dejar la aguja. «De acuerdo». Sacó la silla de enfrente, preguntó primero con la mirada. Esperó su pequeño asentimiento antes de sentarse, y puso su sombrero sobre la mesa entre ellos, como si fuera algo sólido que necesitaba tener al alcance. «Mi familia está endeudada», dijo. «No de forma lenta ni angustiada, solo factual, como un hombre dice la verdad cuando ha decidido que lo único que queda es la honestidad. La tierra está hipotecada. Mi padre dejó eso antes de morir, y he pasado 4 años intentando mantenerlo todo a flote. Esta boda se detuvo, se frotó la nuca. Esta boda entre mi hermano Cole y Eliza Whitmore se supone que arreglará eso. La familia Whitmore tiene dinero, dinero antiguo, del tipo que puede saldar una deuda y dejar un rancho en pie. Eso suena a un asunto de familia», dijo Misty con cuidado. «No estoy segura de qué tiene que ver conmigo. El padre de Eliza Whitmore tiene una condición antes de aceptar firmar nada». Braden la miró fijamente. «Quiere ver que la familia Bradshaw está asentada, estable. Es de la vieja escuela. No hace negocios con hombres que cree que andan por ahí, sin sentar la cabeza. Quiere saber que estoy casado, o al menos que hay una mujer a mi lado que tiene la intención de quedarse». Misty se quedó en silencio por un momento. «Señor Bradshaw», dijo lentamente, «¿me está pidiendo lo que creo que me está pidiendo?» «Le estoy pidiendo que finja ser mi esposa», dijo él, «durante 4 semanas, hasta que la boda se celebre y los papeles estén firmados. Se le pagaría bien, más que su tarifa actual, el doble. Tendría alojamiento y comida, acceso completo a la casa, y nadie la trataría como esos hombres lo hicieron esta mañana. Me encargaría de eso personalmente». La habitación estaba muy silenciosa. Misty lo miró durante mucho tiempo. Él le sostuvo la mirada. No se inmutó, no pareció avergonzado. No intentó suavizarlo con encanto como un hombre suele hacer cuando pide algo irrazonable. Simplemente se quedó allí sentado con sus ojos cansados, su mano vendada y su honestidad. Y ella descubrió, en contra de todo instinto razonable que tenía, que no lo odiaba por pedírselo. «Eso es algo extraordinario que decir a una mujer con la que ha hablado 2 veces en su vida», dijo finalmente. «Lo sé. Usted no sabe nada de mí. Sé que habla con franqueza», dijo él. «Sé que no huye cuando la gente intenta hacerla sentir pequeña. Sé que es buena en su trabajo y que cumple su palabra, porque la señora Hargrove no la habría enviado de otro modo. Y la señora Hargrove nunca ha recomendado a nadie por quien no pudiera poner su nombre en juego». Hizo una pausa. «Y sé que necesita el dinero. De lo contrario, no habría viajado 3 días bajo el calor de julio para coser encaje en el vestido de novia de una extraña». Sintió el golpe de esas palabras. No lo demostró, pero le afectaron. «¿Cómo sería exactamente este fingimiento?», preguntó ella. «Comidas juntos, aparecer en los eventos sociales a los que los Whitmore esperan asistir antes de la boda. Sentarse a mi lado cuando su padre venga a discutir los términos». Miró el sombrero sobre la mesa. «Nada más. Le estoy pidiendo una actuación, señorita Jacobs, nada más que eso. Y cuando pasen las 4 semanas, usted cobra su paga y se va a casa. Le digo a la gente que regresó para cuidar a un pariente enfermo. Nadie lo cuestionará».
La miró de nuevo. No le pido que renuncie a nada que importe, solo su tiempo y su paciencia. Probablemente más que un poco de ella. Inspiró por la nariz, expiró por la boca. Pensó en su hogar, en la pequeña tienda en Haskell, con un cristal de la ventana roto que no había podido arreglar, porque el vidriero quería un dinero que ella no tenía. Pensó en la pila de facturas en la mesa de su cocina, en cómo había contado sus últimos ahorros para pagar el viaje hasta aquí, diciéndose a sí misma que era una inversión. Pensó en este hombre frente a ella, este hombre que se había vendado la mano correctamente, que se había quitado el sombrero antes de entrar en su habitación, y que la había mirado directamente a los ojos cuando decía cosas difíciles. Y pensó en lo raro que era eso y en lo poco que confiaba en ello. «Tengo una condición», dijo ella. Algo se movió detrás de sus ojos. «Diga cuál. Si escucho una palabra más de cualquier hombre en esta propiedad sobre mi apariencia o el espacio que ocupo», dijo en voz baja. «Y usted no se encarga de ello, me voy. Sin advertencia, sin reembolso». «Me voy». Brayden le sostuvo la mirada. «Justo», dijo él. «Y no tiene que fingir en privado», dijo ella. «Cuando estemos solos, soy la costurera. La señorita Jacobs, nada más». «De acuerdo». Lo miró una vez más. La línea dura de sus hombros y las ojeras bajo sus ojos, y la forma en que agarraba ese sombrero como si fuera lo único que le impedía inclinarse hacia un lado. «Tiene 4 semanas, señor Bradshaw», dijo ella. «No haga que me arrepienta de esto». Algo cruzó su rostro. No era exactamente una sonrisa, ni tampoco alivio. Algo intermedio que parecía no haber llegado a su cara en mucho tiempo. Se levantó, cogió su sombrero y asintió una vez. «No lo haré», dijo. Y ella aún no estaba segura de creerle. Pero notó, mientras él salía y cerraba la puerta, que quería hacerlo. Se sentó sola en el cuarto de trabajo durante un largo rato después de eso. Luego cogió su aguja, la enhebró al primer intento, y se dijo a sí misma con mucha firmeza que esto era un acuerdo de negocios, nada más. Era buena manteniendo las cosas en su lugar. Siempre lo había sido. Afuera, el verano de Texas seguía presionando, implacable y brillante, sin paciencia para las cuidadosas cercas que la gente intentaba construir alrededor de sus corazones. Nunca la había tenido. El acuerdo se mantuvo entre ellos durante exactamente 18 horas antes de ser puesto a prueba. Misty apenas había terminado su café de la mañana cuando Clara apareció en la puerta del cuarto de trabajo. Tenía una expresión que sugería que le habían dado malas noticias y había decidido transmitirlas personalmente. «El señor Bradshaw solicita su presencia en el desayuno», dijo Clara, «en el comedor principal». Misty levantó la vista de la manga que estaba cosiendo. «El comedor del personal me parece bien». Fue específico. La voz de Clara no transmitía ninguna opinión al respecto, lo que de alguna manera era peor que si lo hubiera hecho. El grupo de los Whitmore llegó anoche, Eliza y su padre. El señor Bradshaw desea que se siente a su lado cuando bajen. Misty dejó la manga lentamente. 18 horas. Ni siquiera había podido dormir una noche completa primero. Se alisó la parte delantera de su vestido, su segundo mejor vestido, de algodón amarillo pálido, porque el azul marino todavía estaba húmedo del día anterior, y siguió a Clara por el pasillo hasta el comedor, donde Brayden Bradshaw ya estaba de pie a la cabecera de la mesa, hablando con un hombre que no reconoció. La vio en el momento en que entró. Algo en su postura cambió, casi imperceptiblemente, como un hombre se ajusta cuando recuerda algo importante, y cruzó la habitación hacia ella con una franqueza que la sorprendió. «Señorita Jacobs», dijo, y luego más bajo, solo para ella. «Señora Bradshaw, hoy». «Eso fue rápido», dijo ella en voz baja. «Harlan Whitmore no pierde las mañanas», le ofreció el brazo. «¿Lista?» Ella miró su brazo, pensó en el trato, pensó en el cristal roto de la ventana en Haskell. Le tomó el brazo. «Nací lista», dijo. La llevó a la mesa como si perteneciera allí, y sintió que todos los ojos de la habitación los encontraban. La encontraban a ella y hacían ese mismo cálculo rápido que siempre inspiraba. ¿Quién es ella? ¿Por qué está aquí? ¿Qué hace del brazo de ese hombre?
El hombre con el que Braden había estado hablando era Harlan Whitmore. Y Harlan Whitmore era exactamente como debería ser un hombre llamado Harlan Whitmore. 70 años, construido como una puerta de granero, de pelo blanco. Y poseía el tipo de quietud que significaba que había sido la persona más poderosa en cada habitación en la que había entrado durante los últimos 40 años. Miró a Misty. Ella le devolvió la mirada. «Esta es mi esposa», dijo Braden, con calma, con seguridad, sin un atisbo de nada que pareciera una mentira. Misty. Harlan Whitmore la estudió por un momento que se alargó más de lo cómodo. «Bradshaw no mencionó que estuviera casado», dijo. «No a Braden, a ella. No lo menciona mucho», dijo Misty, agradablemente. «No es de los que hablan de cosas que considera privadas». Algo se movió detrás de los ojos de Whitmore. «Interés, quizás. ¿Y a usted no le importa eso?» «Me importó mucho cuando estábamos de novios», dijo ella. «Ya he hecho las paces con ello». La boca de Whitmore se movió en algo que era casi una sonrisa. Le tendió la mano. Ella la estrechó con firmeza, como le había enseñado su padre, como se suponía que las mujeres no debían hacerlo. Y sintió que él también se daba cuenta de eso. «Harlan Whitmore», dijo él. «Sé quién es usted», dijo ella. «Mi esposo tiene muy buenas cosas que decir sobre su familia». Braden le retiró la silla. Ella se sentó. Él se sentó a su lado y debajo de la mesa, fuera de la vista de todos, su rodilla presionó brevemente la de ella. No fue que un accidente, fue una señal. Bien hecho. Ella alcanzó el café y no lo miró. Eliza Whitmore bajó 20 minutos después de empezar el desayuno. Y era todo lo que Misty había esperado, y nada para lo que se había preparado. Era hermosa, de rasgos finos y tez clara, con el tipo de compostura natural que provenía de no haber tenido que esforzarse nunca demasiado por nada. Entró en la habitación y ésta se reorganizó a su alrededor. Cole Bradshaw, el hermano menor de Braden, oscuro como Braden, pero de rostro más afable, más rápido para sonreír, se levantó tan rápido que casi vuelca su vaso de agua. Eliza miró a Cole y sonrió, y la sonrisa era real. Eso era lo que Misty no había esperado. Era completa y genuinamente real. Se inclinó ligeramente hacia Braden. «Realmente se gustan», murmuró. «Lo sé», dijo él en voz baja. «Entonces, ¿por qué esto parece una transacción comercial?» «Porque lo es». Una pausa. «Eso no significa que no pueda ser también lo otro». Ella consideró eso, lo archivó. Eliza llegó a la mesa y sus ojos se movieron naturalmente por la reunión antes de posarse en Misty. Se detuvo. No de forma grosera, más bien como una persona que ve algo inesperado y se toma un momento para adaptarse. «No sabía que Braden tenía esposa», dijo a la mesa en general. «Nadie lo sabía», dijo Cole, que se sentó con un aire demasiado complacido. «Es un hombre reservado, nuestro Braden». Eliza se sentó frente a Misty. «¿Cuánto tiempo llevan casados?» Misty abrió la boca. Braden respondió primero. «El tiempo suficiente para que dejara de contar los días y empezara a contar los buenos», dijo. La mesa se quedó en silencio por medio segundo. Harlan Whitmore hizo un sonido que podría haber sido de aprobación. Cole miró a su hermano como si nunca lo hubiera visto antes. Misty miró al hombre a su lado y pensó, «Quien quiera que te haya enseñado a mentir así, debería estar avergonzado». Y luego pensó, «o profundamente impresionado». La mañana debería haberse vuelto más fácil después de eso. No fue así. Harlan Whitmore tenía la costumbre de volver a los temas, y a lo que volvió 2 veces durante el café y una vez mientras se trasladaban a la sala de estar fue a Misty. No de una manera obvia, más bien como un hombre que revisa un nudo repetidamente porque no está seguro de que aguantará. «Usted no es de por aquí», le dijo por tercera vez. No era una pregunta. «De Haskell», dijo ella. «Costurera, me han dicho». Ella no se inmutó. Ya había oído la implicación antes. Una costurera. Qué ordinario. Qué poco notable. «Sí, señor. Lo he sido desde que tenía 15 años. Mi madre me enseñó. Una vida dura para una mujer sola». «La mayoría de las vidas son duras para una mujer sola», dijo ella. «Me las he arreglado bastante bien». Miró a Braden. «¿Siempre es así de directa?» «Siempre», dijo Braden.
y no hubo ni una sola vacilación. Y la forma en que lo dijo, como si fuera una de sus cosas favoritas de ella, aterrizó en algún lugar del pecho de Misty que ella inmediatamente le dijo que se calmara. Whitmore asintió lentamente. «Bien», dijo. «Ya he tenido suficiente de mujeres que dicen lo que creen que quieres oír. Eso no conduce a buenos matrimonios. Tampoco a buenos negocios». Miró a Misty una vez más. «Servirá, señora Bradshaw». Ella le sonrió, educada, firme. «Gracias, señor Whitmore». Él siguió adelante, se unió a su hija al otro lado de la habitación. Misty se volvió hacia Braden en el momento en que Whitmore le dio la espalda y dijo muy bajo y con mucha precisión: «Podrías haberme advertido». «No hubo tiempo. Podrías haber encontrado el tiempo. Lo manejaste bien». Lo dijo como si fuera simplemente la verdad, mejor de lo que yo lo habría hecho. Ella lo miró fijamente. «Eso no es una disculpa». «No», asintió él, «pero es la verdad». Ella se dio la vuelta antes de decir algo de lo que se arrepentiría. Su corazón latía más rápido de lo que quería admitir. Y no era por el susto con Whitmore. Lo sabía, y eso lo empeoraba. Cole Bradshaw la encontró sola en el porche trasero antes del almuerzo. Lo oyó venir. Una zancada diferente a la de Braden, más ligera, más informal, y ella no se dio la vuelta. «No tienes que fingir conmigo», dijo Cole. Eso la hizo girarse. Él estaba apoyado en el marco de la puerta con los brazos cruzados. Tenía una expresión que no era hostil, sino curiosa, quizás cautelosa. Como un hombre que ha decidido decir algo de lo que aún no está seguro. «Perdón», dijo ella, «sé que no eres su esposa». Lo dijo con sencillez. «Lo sé porque Braden nunca habla de mujeres. Y hace 3 semanas, cuando le pregunté directamente si había alguien que le importara, dijo que no. Los hombres no pasan de un no a estar casados tan rápido, ni siquiera en Texas». Misty le sostuvo la mirada. «Me lo está diciendo a mí, no a tu hermano. Te lo digo a ti primero», dijo Cole, «porque quiero saber por qué». Pensó en marcharse, pensó en negarlo, pensó en la expresión del rostro de Harlan Whitmore cuando dijo: «Servirás», como si hubiera estado probando algo toda la mañana y finalmente lo hubiera encontrado sólido. «Tu familia va a perder esta tierra», dijo ella, «si esto no funciona». Cole se quedó muy quieto. «Tu hermano está tratando de mantenerlo todo unido», dijo ella. «Me pidió ayuda, y yo dije que sí». Lo miró directamente. «Puedes estar enfadado con él por no decírtelo. Puedes estar enfadado conmigo por seguirle el juego. Pero sea lo que sea que decidas hacer con esa ira, Cole, necesito que sepas que él está haciendo esto por ti. Por tu boda, por tu futuro con esa mujer que está ahí dentro y que te mira como si hubieras colgado la luna». El silencio se alargó. Cole miró al suelo, luego de nuevo a ella. Su mandíbula se movió una vez. «Es un idiota», dijo, pero su voz se había vuelto áspera. «Podría habérmelo pedido a mí». «No quería cargarte con eso», dijo ella. «No es su forma de ser». Cole hizo un sonido que no era exactamente una risa. «No, no lo es». Se apartó del marco de la puerta. «Vas a necesitar un anillo de bodas mejor. Esa alianza que llevas es 3 tallas más grande». Ella parpadeó. Miró su mano. Había sacado un viejo anillo de su madre esa mañana, el único que poseía. «Era de mi madre», dijo. «Se nota». La miró a los ojos. «Te encontraré algo del cofre de la casa. Algo que te quede bien. Si esto va a funcionar, tiene que parecer real». Hizo una pausa. «¿Y señorita Jacobs?» «Sí, para que conste», dijo en voz baja. «Creo que eres lo mejor que ha pisado esta propiedad en años, sea esto real o no». Se fue. Misty se quedó en el porche un largo momento después de eso. Se apretó la mano contra el esternón y le dijo a su corazón por segunda vez ese día que se calmara. No le hizo caso. El anillo apareció en la mesa del cuarto de trabajo antes de la cena. Una simple banda de plata con un pequeño engaste, vieja pero bien hecha. Y le quedaba en el dedo como si siempre hubiera estado allí. No había ninguna nota. Sabía quién lo había dejado. Todavía lo estaba mirando cuando Braden apareció en la puerta. «Cole», dijo ella, no como una pregunta,
Vino a buscarme después de hablar contigo. Braden se apoyó en el marco de la puerta, de forma diferente a como lo había hecho Cole. Más pesado, más deliberado. Me dijo que era un idiota. Tiene razón. Normalmente la tiene. Una pausa. También dijo que me defendiste. Misty dejó el anillo sobre la mesa junto a su costurero. Le dije la verdad. ¿Qué parte? La parte en la que intentas salvar algo que importa. Ella levantó la vista. ¿Estuvo mal por mi parte? Él guardó silencio por un momento. El tipo de silencio que significaba que algo se movía detrás de sus ojos. Algo que aún no estaba listo para nombrar. No, dijo. No estuvo mal. Entonces no me mires así. ¿Así cómo? Como si te hubiera sorprendido, dijo ella. Te dije lo que era cuando acepté esto. Cumplo mi palabra, señor Bradshaw. No necesito que me lo agradezcas. Él se enderezó. Algo cambió en la línea de sus hombros, ese peso que había notado el primer día. Todavía estaba allí, pero quizás un poco menos aplastante. La cena es a las 7, dijo. Whitmore quiere discutir los términos de la tierra después. Esperará que estés allí. Estaré allí. Se dio la vuelta para irse. Ella lo dijo antes de poder detenerse. Braden. Él se detuvo. Ella casi nunca usaba su nombre de pila. Ambos se dieron cuenta. Tu hermano la quiere, dijo ella. A Eliza. La quiere de verdad. Lo vi esta mañana. No se dio la vuelta de inmediato. Cuando lo hizo, su rostro tenía de nuevo esa cualidad desnuda, la que había visto en el cuarto de trabajo el día anterior, como un hombre sorprendido sin armadura. Lo sé, dijo. Vale la pena luchar por eso, dijo ella. Lo que estás haciendo vale la pena. Él le sostuvo la mirada a través de la habitación. La luz del atardecer se estaba volviendo dorada a través de la única ventana alta. Y en ella parecía menos un hombre bajo asedio y más un hombre que estaba muy y muy cansado de cargar cosas solo. Descansa un poco antes de la cena, dijo en voz baja, y se fue. Ella se sentó en el cuarto de trabajo durante mucho tiempo. Cogió el anillo, se lo deslizó en el dedo y lo miró allí, de plata y simple y no suyo, y pensó en la forma en que él la había mirado justo ahora. La forma en que nadie la había mirado desde que era una niña, antes de que el mundo decidiera tener opiniones sobre cuánto de él ocupaba. Pensó, esto es un acuerdo de negocios. 4 semanas. Sabes que no debes hacer esto. Lo pensó 2 veces más, con mucha firmeza, antes de coger su aguja y volver al trabajo. La cena fue un campo de batalla diferente. Harlan Whitmore había traído a un abogado, uno de verdad. Un hombre delgado con manchas de tinta en los dedos y una carpeta de cuero bajo el brazo. Tenía la apariencia de alguien que había asistido a 100 de estas cenas y sabía exactamente cómo terminaban todas. Se sentó a la izquierda de Whitmore. La carpeta estaba sobre la mesa junto a su vaso de agua, cerrada, esperando. La comida se sirvió. La conversación fue pulcra. Cole y Eliza hablaron de la historia del rancho, y Eliza hizo preguntas que demostraban que había leído sobre el tema. Su padre observaba todo con la paciencia de un hombre que ya había decidido, pero quería estar seguro. Braden dijo poco. Se sentó junto a Misty y la dejó hablar cuando lo necesitaba. Y cuando no, su presencia a su lado era firme como la tierra. Ella no se había esperado eso. Había esperado una actuación del tipo que se nota en los bordes. Las sonrisas demasiado amplias y la sobreactuación de un hombre interpretando un papel. No hubo nada de eso. Él simplemente se sentó allí y guardó silencio de una manera que se sentía extrañamente como un refugio. Fue Whitmore quien rompió la cuidadosa paz. Hablaré claro, dijo al final de la comida. Dejó su tenedor. Soy un hombre que cree en saber en qué se está metiendo. He investigado sobre la propiedad Bradshaw. Conozco los números. La mesa se quedó en silencio. La mano de Cole se apretó en su vaso de agua. Sé que hay deudas, dijo Whitmore. Deudas significativas. Y sé que este matrimonio, si lo permito, pone a mi hija y al dinero de mi familia en una situación que requiere confianza. Miró a Braden. Lo que no me creo es la desesperación disfrazada de confianza. Sé leer a un hombre, Bradshaw. Llevo 60 años haciéndolo. Braden le sostuvo la mirada. Entonces léame, lo estoy haciendo.
Whitmore juntó las manos. Lo que veo es un hombre que ha estado manteniendo algo unido por pura fuerza de voluntad durante mucho tiempo. Y lo respeto, pero necesito saber que no se va a romper en el momento en que el nombre de mi hija esté en esos papeles. La habitación estaba en absoluto silencio. No se romperá, dijo Braden, porque no lo permitiré. Eso es un sentimiento, dijo Whitmore, no un plan. Misty dejó su taza de café. Todos la miraron. No había planeado hablar, pero había estado sentada allí escuchando a Harlan Whitmore hablar de Braden como si fuera un balance contable. Y algo había surgido en su pecho que reconoció. Lo mismo que surgió cuando esos peones del rancho hablaron junto al granero. Lo mismo que la hizo seguir caminando cuando quería detenerse. Señor Whitmore, dijo con respeto. Él la miró. Me preguntó esta mañana qué pensaba de mi esposo, dijo ella. Le dije que es un hombre reservado. Eso es verdad. Pero lo que no dije es esto. Hizo una pausa, dejó que la idea se asentara. He observado a este hombre durante 3 días. Lo he visto manejar problemas que él no creó y proteger a personas que no se lo pidieron. Lo he visto disculparse por cosas que no eran su culpa y trabajar más duro que cualquier persona en esta propiedad. Y nunca, ni una sola vez, lo he visto considerar rendirse. Miró a Whitmore fijamente. ¿Quieres saber si este rancho aguantará? Aguantará porque el hombre que lo dirige no sabe cómo soltar algo que ama. Nadie habló. Cole miraba fijamente la mesa. Eliza tenía la mano sobre la boca. Harlan Whitmore miró a Misty durante mucho tiempo. Ella le sostuvo la mirada. No apartó la vista, no la suavizó. Simplemente la sostuvo como su madre le había enseñado a sostener una aguja cuando le temblaban las manos. ¿Cuánto tiempo dijo que llevan casados?, preguntó él. El tiempo suficiente, dijo ella. Él guardó silencio. Luego se estiró y cogió la carpeta de cuero. La abrió y la deslizó sobre la mesa hacia su abogado. Redacte los términos finales, dijo. Firmaremos el jueves. Cole exhaló tan bruscamente que fue casi una palabra. Eliza se estiró y le tomó la mano. Braden no se movió, pero debajo de la mesa, fuera de la vista de todos en esa habitación, su mano encontró la de Misty y la apretó. No fue una actuación, no fue calculado, simplemente la sostuvo. Ella lo dejó, solo por un momento, solo hasta que la conversación de la mesa comenzó de nuevo y la habitación recordó cómo respirar. Luego retiró la mano, levantó su taza de café y no dijo nada al respecto. Pero pudo sentir el calor el resto de la noche en el lugar de su mano donde él la había sostenido. Y dejó de decirle a su corazón que se calmara porque claramente había dejado de escuchar. Y estaba empezando a pensar, muy en silencio, que entendía por qué. Los papeles se firmaron el jueves, tal como dijo Harlan Whitmore. Misty no estaba en la habitación cuando sucedió. Estaba en el cuarto de trabajo terminando el último ribete de encaje en el corpiño de novia de Eliza. Y supo que estaba hecho cuando escuchó la voz de Cole desde algún lugar profundo de la casa. Fuerte y repentina, y rota por algo que sonaba a alivio mezclado con alegría. Como suena un hombre cuando un peso que ha estado cargando tanto tiempo que olvidó que estaba allí, finalmente se le cae de los hombros. Ella siguió cosiendo. Era buena manteniendo sus manos ocupadas. Su madre había tenido razón en eso. En lo que no era buena, lo que estaba descubriendo con alarmante claridad a medida que pasaban los días, era en mantener a Braden Bradshaw en su categoría adecuada. Había comenzado como una transacción. Se suponía que debía seguir así, pero las transacciones no se sientan a tu lado en la cena y notan cuando apenas has comido. No le dicen a una habitación llena de gente poderosa que tu franqueza es una de sus cosas favoritas. No te aprietan la mano debajo de una mesa y lo dicen en serio. Clavó la aguja en el corpiño y se dijo a sí misma que se concentrara. La puerta se abrió. Braden llenó el marco y lo primero que vio fue que se había cambiado. Camisa limpia, chaqueta oscura, pelo peinado. Lo segundo que vio fue la expresión de su rostro, que no era la de un hombre cuyos problemas acababan de resolverse. Era algo más complicado que eso. Algo más silencioso y más peligroso. Está hecho, dijo él. Oí a Cole. Casi sonrió.
Todo el condado oyó a Cole. Entró en la habitación y ella notó que no cerró la puerta detrás de él esta vez, como si se estuviera dejando una salida a propósito. Quería decírtelo yo mismo. Ya me lo has dicho, dijo ella. Felicidades. Una pausa. ¿Eso es todo? ¿Qué más te gustaría? Dejó el corpiño y lo miró directamente. Conseguiste lo que necesitabas. Cole tiene su boda. La tierra está a salvo. Ese era el acuerdo. Sé cuál era el acuerdo. Bien. Entonces estamos de acuerdo. Cogió el corpiño de nuevo. 3 semanas más y estaré fuera de tu camino. Él no se movió. Podía sentirlo de pie allí, y la cualidad particular de su quietud era una que había aprendido a reconocer en los últimos 10 días. Significaba que estaba decidiendo algo, trabajando hacia algo de lo que aún no había encontrado la forma. Whitmore quiere una cena de celebración, dijo, esta noche para las familias. Ha invitado a medio condado, al parecer. Por supuesto que sí. Espera que estés allí. Por supuesto que sí. Ella levantó la vista. ¿A qué hora? A las 7. Estaré lista. Se quedó allí un momento más. Luego Misty, su nombre en su boca todavía la sorprendía cada vez. Casi nunca lo usaba. Tenían un acuerdo tácito, formal y privado, todo lo demás en público. Y cada vez que lo rompía, ella lo sentía como un cambio en la presión del aire. Gracias, dijo, por lo que le dijiste en la cena. No te pedí que hicieras eso. No, dijo ella, no lo hiciste. ¿Por qué lo hiciste, Buteta? Ella le sostuvo la mirada. Se había hecho la misma pregunta al menos una docena de veces en los días posteriores. Tenía respuestas razonables, lógicas, del tipo que mantenían las cosas en su lugar adecuado. Eligió la más verdadera porque todo era verdad. Dije todo lo que dije sobre ti. No lo inventé. Él asimiló eso lentamente, de la manera en que asimilaba las verdades duras sin inmutarse, pero con cuidado. Como un hombre que maneja algo que podría romperse si se maneja mal. Eres una mujer extraordinaria, dijo en voz baja. No creo que sepas cuánto. Ella volvió a mirar el corpiño. A las 7, dijo. Estaré lista. Él se fue. Ella dejó el corpiño en su regazo y se sentó muy quieta durante 30 segundos. Y luego cogió su aguja de nuevo, con manos que estaban ligeramente temblorosas, y no dijo ni una sola palabra al respecto. La cena de celebración no fue medio condado. Fue el condado entero, o lo que parecía. Misty había asistido a reuniones sociales toda su vida. Cenas de la iglesia, bailes de cosecha, la ocasional reunión del pueblo que se volvía más ruidosa de lo previsto. Y siempre había sabido leer una habitación desde fuera. Sabía qué grupos de personas eran seguros y cuáles eran comités de evaluación disfrazados. Podía verlo en la forma en que sostenían sus copas de ponche, el ángulo de sus hombros y si sus sonrisas llegaban a sus ojos. Esta noche, había mucha gente cuyas sonrisas no llegaban a sus ojos. Se paró con el brazo de Braden bajo su mano e hizo lo que había estado haciendo durante 10 días. Mantuvo la barbilla en alto, la postura recta, y miró directamente a cada persona que la miraba primero. La mayoría de ellos apartaban la vista. Unos pocos no lo hicieron. Una no lo hizo en absoluto. Su nombre era Vera Langston. Misty lo captó de una presentación al otro lado de la habitación. Y era el tipo de mujer que había sido hermosa tanto tiempo que se había convertido en su principal personalidad. Mandíbula fina, buenos pómulos, vistiendo un vestido de cena que costaba más de lo que Misty ganaba en 6 meses. Estaba observando a Misty desde el otro lado de la habitación con una expresión que no era exactamente hostilidad ni curiosidad y que estaba demasiado interesada para ser cómoda. ¿Quién es esa?, dijo Misty en voz baja, cerca del oído de Braden. Él no miró. No tenía que hacerlo. Su mandíbula se tensó exactamente 1 grado. Vera Langston está mirando fijamente. Ella hace eso. ¿Por qué? Una pausa. Tenemos historia. Misty procesó eso sin expresión. ¿Cuánta historia? Suficiente para que su presencia aquí esta noche no sea un accidente. Finalmente miró a Vera brevemente y luego volvió a la conversación en la que estaban. Su padre es dueño de la propiedad adyacente a la nuestra. Ha sido, eligió la palabra con cuidado, persistente,
repitió Misty. Quiere el rancho, dijo. La forma más fácil de conseguirlo era yo. No estaba interesado. Ella no lo aceptó bien. Misty asintió una vez, lo archivó. Se acerca, dijo ella. Lo sé. ¿Debo hacer algo específico? Solo sé tú misma, dijo él, y la absoluta simplicidad de ello la tomó por sorpresa, porque lo dijo como si fuera la cosa más obvia y suficiente del mundo. No tuvo tiempo de responder a eso. Vera Langston apareció al codo de Brayden con una sonrisa que era todo superficie y dijo, «Brayden, cariño, no sabía que venías esta noche», como si él no estuviera en la casa de su propia familia. «Vera», dijo él, «nada más». Los ojos de Vera se movieron hacia Misty. La sonrisa se mantuvo exactamente donde estaba. «Y tú debes ser la costurera». La habitación no se detuvo. Había otras 20 conversaciones en curso, pero el grupo de personas más cercano a ellos se quedó un poco más silencioso, de la manera en que la gente lo hace cuando huele sangre. «Soy su esposa», dijo Misty agradablemente, sin acalorarse. «Misty Bradshaw, es un placer conocerte». La sonrisa de Vera no cambió. Esa era la señal. Una sonrisa genuina se habría ajustado. Sorpresa, recalibración, algo. Esta ya estaba preparada para ello. «Por supuesto», dijo ella. «Había oído algo al respecto. Un noviazgo muy rápido, por lo que entiendo». «Los mejores suelen serlo», dijo Misty. «Cuando lo sabes, lo sabes». No vi ninguna razón para hacerlo esperar. La mirada de Vera recorrió a Misty en un barrido practicado y sin prisas. «Bueno», dijo, «siempre ha tenido un gusto interesante». La palabra interesante cayó en la conversación como una piedra en agua tranquila. Misty sintió a Brayden ponerse rígido a su lado. Sintió su brazo tensarse bajo su mano. Le apretó el brazo una vez, suavemente, una señal. «Yo me encargo», y miró a Vera Langston con una expresión de perfecta y agradable calma. «Así es», asintió ella. «Me dijo que eso es lo que buscaba, no lo que llama la atención a primera vista, sino lo que la mantiene». Inclinó la cabeza ligeramente. Dijo que la mayoría de las cosas hermosas son aburridas de cerca. Quería algo interesante de principio a fin. El silencio que siguió fue exquisito. La sonrisa de Vera se afinó lo suficiente como para ser visible. «Qué encantador», dijo. «Si me disculpan», y se alejó, suave como el aceite, hacia el siguiente grupo de personas. Brayden exhaló a su lado, largo y controlado, el tipo de exhalación que significaba que había estado conteniendo mucho durante un minuto. «Interesante de principio a fin», dijo en voz baja. «Improvisé», dijo ella. «Eres aterradora», dijo él, y ella lo oyó debajo de la palabra, detrás de ella, algo que no era en absoluto miedo. La noche debería haber terminado bien. Casi lo hizo. Fue Harlan Whitmore quien lo deshizo todo, y no fue su intención. Eso fue lo que lo empeoró. Los encontró después de la cena, cerca del borde de la reunión, cuando la multitud se había dispersado lo suficiente como para que las conversaciones tuvieran espacio para respirar. Tenía un vaso en la mano y la mirada de un hombre que había tenido un día satisfactorio y quería decirlo. «Te diré algo, Bradshaw», dijo. «Vine aquí escéptico. Lo diré claramente porque creo que ambos merecen oírlo». Brayden asintió. «Sé que no son lo que esperaba, ninguno de los dos». Whitmore miró a Misty con algo que era completamente genuino. No una evaluación, no un cálculo. «Mi hija ha estado casada antes, ¿lo sabías?» Misty negó con la cabeza ligeramente. Brevemente, era muy joven. El hombre era... La expresión de Whitmore pasó por algo viejo y complicado. No quien ella pensaba. Tenía deudas de las que no le había hablado. Promesas que no tenía intención de cumplir. Miró su vaso. Lo superó. «Es fuerte, mi Elisa». Pero cambió su forma de ver las cosas. «Y Cole», dijo Misty con cuidado. «Cole es un buen hombre», dijo Whitmore con sencillez. «Puedo verlo. Pero los buenos hombres tienen puntos ciegos, y los puntos ciegos en esta familia», miró a Brayden, «tienden al silencio, a cargar las cosas solos». Miró de nuevo a Misty. «Pareces entender eso de él. Eso es lo que me convenció, si quieres la verdad. No las finanzas, no la propiedad, verte con él. ¿Lo ves?» Misty se quedó muy quieta.
Eso es raro, dijo Whitmore, más raro de lo que la gente piensa. Levantó su vaso ligeramente. Dos cosas raras. Se alejó entre la multitud. El silencio que cayó entre Misty y Braden fue diferente de sus otros silencios. Esos habían sido cómodos. La calma fácil de dos personas que habían llegado a un entendimiento. Este estaba cargado, lleno de algo que ninguno de los dos había nombrado. No se equivoca, dijo Braden. No la estaba mirando. Estaba mirando al otro lado de la habitación, a la nada, sobre el silencio, sobrecargar las cosas. Lo sé, dijo ella. Lo he estado haciendo durante mucho tiempo. Una pausa. Desde que murió mi padre, desde antes de eso, sinceramente. Ella esperó. Había aprendido que eso era lo que él necesitaba. Espacio, no presión. Él llegaría al asunto a su propio tiempo, o no llegaría en absoluto. Mi esposa, dijo, y luego se detuvo, comenzó de nuevo. Mi verdadera esposa, Eleanor. El nombre salió con cuidado. Se fue hace 3 años. No fue dramático. No había nadie más. Ninguna pelea terrible. Simplemente se detuvo de nuevo. Dijo que no podía vivir en una casa tan silenciosa. Dijo que había olvidado lo que se sentía al importarle a alguien. Su mandíbula se movió. No supe cómo discutir eso porque tenía razón. Misty no dijo nada. Estaba mirando el perfil de su rostro y pensando en la palabra interesante, en lo que significaba ser interesante de principio a fin, ser visto de principio a fin, y pensando en cómo un hombre que hacía que una mujer se sintiera invisible había aprendido de alguna manera a hacer que otra mujer se sintiera la cosa más sólida en una habitación. Te digo esto, dijo, porque Whitmore tiene razón y porque deberías saber que lo que él ve, lo que dijo, no es la actuación. Finalmente la miró. Sea lo que sea esto, Misty, no soy solo yo. Su corazón latía muy fuerte. Braden, dijo ella, no te estoy pidiendo nada. Dijo rápidamente. Sé lo que acordamos. No estoy tratando de cambiar los términos. Solo necesitaba que lo supieras. Braden, lo dijo de nuevo, más firme. Él se detuvo. Acabas de decirme algo cierto, dijo ella. Dame un minuto para asimilarlo antes de que lo retires. Él se quedó muy quieto. Ella lo miró, a este hombre que se había vendado la mano y se había quitado el sombrero y le había apretado los dedos debajo de una mesa sin pensar. Y se dijo a sí misma, solo para sus adentros, dentro de las paredes de su propio pecho, donde lo había estado guardando desde el segundo día. Oh, estás en un gran problema, Misty May. Necesito aire, dijo. Voy a salir. Misty, no estoy huyendo, dijo. Solo necesito un minuto. Lo miró fijamente. No me sigas todavía. Él no la siguió. Eso fue casi peor. Encontró el porche trasero por el tacto y la memoria y se paró en el cálido aire nocturno. Apoyó ambas manos en la barandilla y respiró. Oyó la puerta detrás de ella 7 minutos después. Ya conocía sus pasos. Dije que todavía no, dijo ella. Han pasado 8 minutos, dijo Braden. Fui respetuoso. A pesar de todo, algo casi como una risa se movió a través de ella. ¿Contaste? Puede que haya contado. Se acercó a ella junto a la barandilla. No lo suficiente como para tocarla, pero cerca. ¿Estás bien? No lo sé, dijo honestamente. Ya somos 2. Ella se giró para mirarlo. Él ya la estaba mirando. Y ahí estaba de nuevo. Esa cualidad que había visto durante toda la cena con los Whitmore, que había estado catalogando sin querer. La cosa en sus ojos que no era actuada ni estratégica y no era la mirada que un hombre le da a una mujer de la que quiere algo. Era la mirada que un hombre le da a una mujer que teme perder. Se suponía que esto iba a ser simple, dijo ella. Lo sé. 4 semanas, profesional, nada complicado. Lo sé. Soy una costurera de Haskell. Braden, tengo un cristal de ventana roto y una pila de facturas, y vine aquí por el dinero. Su voz se mantuvo nivelada. No vine aquí por... Se detuvo. Señaló el espacio entre ellos. ¿Por qué?, dijo él en voz baja. Ella lo miró, la línea dura y honesta de su rostro, la forma en que estaba parado perfectamente quieto.
la forma en que siempre se paraba cuando esperaba que ella dijera lo que importaba. «Tú sabes por qué», dijo ella. «Quiero oírte decirlo. Eso no es justo». «No», asintió él, «no lo es». La noche de verano los envolvía, cálida y cercana, con olor a hierba seca y a algo floreciente que no podía nombrar. Oyó voces desde dentro de la casa. Risas, el tintineo de vasos, la risa fácil de Cole. El mundo seguía adelante, indiferente, mientras los dos estaban al borde de algo para lo que ella no había construido el mapa. «Creo», dijo cuidadosamente, «que eres un hombre muy peligroso, Braden Bradshaw. Nunca me habían acusado de eso antes. Creo», dijo, «que tienes una forma de hacer que una persona se sienta como la única cosa sólida en una habitación. Y creo que ni siquiera sabes que lo haces. Y creo que eso es lo más peligroso de todo». Él estaba muy quieto. «Misty, creo», dijo, y pudo sentir que su voz quería quebrarse. Y la mantuvo firme por pura fuerza de voluntad. «Que he pasado toda mi vida siendo la cosa que la gente mira de reojo para llegar a otra cosa. Y creo que tú me miras como si yo fuera la cosa, no el obstáculo, la cosa». Se detuvo, y no sé muy bien qué hacer con eso. Él se acercó lentamente, dándole todas las oportunidades para retroceder. Le apartó un mechón de pelo detrás de la oreja, solo eso, nada más, apenas un toque. Y su mano descansó en su mandíbula por un momento, como una pregunta. «Sé lo que quiero hacer con ello», dijo. Y ella debería haber dicho, «Teníamos un acuerdo». Debería haber dicho, «Esto no es real». Nunca se supuso que fuera real. Debería haber dicho cualquiera de las cosas razonables, cuidadosas y autoprotectoras que se había estado diciendo a sí misma durante 10 días seguidos. No dijo ninguna de ellas. Se inclinó. Él la encontró a mitad de camino. El beso no fue del tipo que había imaginado en los momentos débiles antes de dormir, cuando se había dicho severamente que no estaba imaginando nada en absoluto. Fue más lento, más suave. El tipo de beso que no intentaba demostrar nada, solo encontrar algo. Como dos personas buscando el mismo asidero en la oscuridad y ambos descubriendo que es sólido. Ella se apartó primero. Su corazón estaba haciendo algo completamente no autorizado. Y apretó su mano contra el pecho de él, no para alejarlo, solo para sentir si el de él hacía lo mismo. Lo hacía. Se quedaron así, su mano en el pecho de él, la de él en su cara, la noche de verano inmóvil a su alrededor. «El contrato», dijo ella. «Lo sé», dijo él. «Lo acordamos. Lo hicimos. Esto cambia las cosas». «Sí, lo hace». No apartó la vista. No se inmutó. «Dime si eso es un problema». Ella quería decir que sí. Quería decir lo sensato, lo práctico, lo que pondría todas las piezas de nuevo en su lugar para que pudiera terminar 3 semanas más e irse a casa a Haskell con su paga doble y su cristal de ventana roto y la forma de su vida ordinaria esperándola. Quería decirlo. No lo hizo. «Necesitamos hablar de esto», dijo en su lugar. «Correctamente. No, no esta noche. No aquí con gente a 20 pies de distancia». Él asintió. «Mañana por la mañana. Mañana por la mañana», asintió ella. Bajó la mano de su pecho. Él bajó la suya de su cara. Dio un pequeño paso hacia atrás y respiró y lo miró. A este hombre que había trastocado absolutamente todos los planes que tenía para este verano, y dijo, «No te atrevas a parecer satisfecho contigo mismo». «No lo estoy», dijo él. Y luego, un poco. «Braden, muy poco». Ella entró antes de que su cara pudiera hacer algo para lo que no estaba preparada. No durmió esa noche. Se quedó en la estrecha cama de la habitación de invitados. Su habitación, la que había sido llamada su habitación durante 2 semanas, y miró al techo y pensó en sus manos y su voz y la expresión en el rostro de Harlan Whitmore cuando dijo, «¿Lo ves?». Y pensó en Eleanor, que se había ido porque se sentía invisible, y pensó en sí misma. Misty Jacobs de Haskell, costurera, demasiado grande para cada habitación en la que había entrado, según la contabilidad del mundo. Acostada en una cama en una casa donde durante 10 días seguidos, la presencia más sólida había sido el hombre al final del pasillo,
que no sabía que lo estaba haciendo. Cogió el anillo de plata de la mesita de noche. Se lo volvió a poner. Se dijo a sí misma que era solo costumbre. Era más fácil así. No había razón para quitárselo cuando estaba sola. Se dijo todo eso con mucha firmeza. Luego se quedó allí en la oscuridad con el anillo en el dedo y su voz en la cabeza y 3 semanas más por delante que se sentían de alguna manera demasiado largas y no lo suficientemente largas. Y pensó, Misty May, qué tonta eres. Y afuera, el verano de Texas seguía presionando, caluroso y paciente, y no estaba en desacuerdo. Se levantó antes del amanecer, no porque hubiera dormido y despertado. No había dormido, no realmente, no de una manera que contara, sino porque estar acostada en la oscuridad con sus pensamientos se había vuelto insoportable alrededor de las 3 de la mañana. Y decidió que la aguja y el hilo eran mejor compañía que su propia cabeza. Estaba a mitad del dobladillo final del velo de Elisa cuando lo oyó. Sus pasos en el suelo del pasillo. Ese peso y ritmo particular que podría haber identificado en una multitud a estas alturas. Se detuvieron fuera del cuarto de trabajo. Mantuvo los ojos en su costura. Dijiste mañana por la mañana, dijo él a través de la puerta abierta. Es mañana por la mañana. Son las 4:30, dijo ella. Sé qué hora es. Una pausa. Yo tampoco dormí. Dejó el velo en su regazo y lo miró. Estaba de pie en la puerta con la camisa de ayer, el cuello abierto, el pelo aún sin peinar, y parecía un hombre que había pasado la noche discutiendo consigo mismo y no estaba seguro de quién había ganado. Ella entendía eso por completo. Entra, dijo, cierra la puerta. Hizo ambas cosas. No se sentó. Se quedó cerca de la ventana con los brazos cruzados. No a la defensiva, solo como un hombre que necesitaba algo sólido a su espalda mientras decidía qué iba a decir. No voy a fingir que lo de anoche no pasó, dijo. No te lo pedí, y no voy a disculparme por ello. Tampoco te pedí que hicieras eso. Ella lo miró fijamente. Lo que pedí fue una conversación, una de verdad. Él asintió, movió la mandíbula una vez. El contrato dura 3 semanas más. Sí, cuando termine, vuelves a Haskell. Lo dijo secamente, como un hombre leyendo términos. Ese fue el acuerdo. Ese fue el acuerdo, confirmó ella. Y tienes tu tienda, tu vida allí, le sostuvo la mirada. No te estoy pidiendo que renuncies a eso. Quiero decir eso primero. Algo se movió en su pecho, anotado, pero también se detuvo. El músculo de su mandíbula se movió. Estaba trabajando hacia algo como siempre lo hacía, desde el borde exterior hacia adentro, despejando todo lo demás primero. No he mirado a una mujer como te miro a ti en más tiempo del que quiero admitir. Y he estado aquí de pie durante las últimas 4 horas, tratando de decirme a mí mismo que son las circunstancias, la actuación, la presión, todo. Y no lo es. Su voz era plana y segura. Eres tú. La habitación estaba muy silenciosa. No eres una mujer simple, dijo. Y no lo digo como algo amable. Quiero decir, eres la persona menos simple que he conocido en años. Y cada vez que creo que he encontrado tu límite, hay más. Y no sé qué hacer con eso excepto decírtelo. Inhaló lentamente, exhaló lentamente. Brayden, ¿qué me estás pidiendo? Todavía no lo sé, dijo. Eso es honesto. No sé lo que estoy pidiendo porque no sé lo que puedes dar y no voy a pedir algo que no puedas dar. La miró directamente. Pero sé que no quiero 3 semanas más fingiendo que lo de anoche fue un error, porque no lo fue. Ella guardó silencio por un largo momento. La aguja todavía estaba entre sus dedos. La dejó. No fue un error, dijo. Yo también lo sé. Su exhalación fue silenciosa y controlada, pero ella la sintió. Tengo miedo, dijo. No decía cosas así fácilmente y lo vio registrar el peso de ello. Quiero ser honesta contigo porque esto, sea lo que sea, se lo merece. Tengo miedo de lo que pase cuando terminen las 4 semanas y yo esté de vuelta en Haskell y todo este verano se convierta en una historia que me cuento a mí misma tarde en la noche. Le sostuvo la mirada. He vivido toda mi vida siendo temporal para la gente.
No quiero ser temporal para ti. Cruzó la habitación en 3 pasos y se sentó frente a ella, con los codos sobre la mesa, lo suficientemente cerca como para que pudiera ver exactamente lo que había en sus ojos, y no había nada allí que pareciera temporal. No lo eres, dijo. Todavía no lo sabes. No, dijo, pero sé que quiero averiguarlo. Puso su mano sobre la mesa entre ellos, sin alcanzar la de ella. Solo abierta, una ofrenda. Eso es todo lo que sé decir ahora mismo. Quiero averiguarlo. Ella miró su mano, el corte correctamente vendado que había comenzado todo esto, ahora casi curado. Puso su mano sobre la de él. Entonces lo averiguaremos, dijo en voz baja, pero con cuidado y honestidad. De acuerdo. Y mientras tanto, dijo, todavía tengo 3 semanas de trabajo que terminar y tú todavía tienes un rancho que dirigir. Y Eliza Whitmore todavía necesita que le hagan el dobladillo antes del sábado. Algo se movió en su rostro, cálido y real, y nada cuidadosamente manejado. Sí, señora. No me digas sí, señora Braden Bradshaw. ¿Prefieres otra cosa? Prefiero que vayas a dormir antes de que seas inútil antes del mediodía. Se levantó, su mano se giró bajo la de ella brevemente, la sostuvo un segundo y luego se fue. Ella se sentó sola en el cuarto de trabajo y apoyó la palma de la mano en su esternón y pensó, de acuerdo entonces, y cogió su aguja. Vera Langston regresó el viernes. Misty la vio desde la ventana del cuarto de trabajo, subiendo por el camino con 2 de los peones de su padre, siguiéndola como signos de puntuación. Estaba vestida para ser vista, con un traje de montar azul, el pelo arreglado, y se dirigió directamente a la puerta principal con el propósito de alguien que ya había planeado la conversación que pretendía tener. Misty siguió cosiendo. No era asunto suyo, era la costurera, era lo que fuera para Braden. Todavía estaban resolviendo eso. Pero no era la mujer de esta casa. No realmente. Y había aprendido hacía mucho tiempo que meterse donde no la necesitaban era una buena manera de ganarse enemigos de personas que de otro modo solo habrían sido obstáculos. Oyó voces en el salón delantero. Bajas. No podía distinguir las palabras, solo los tonos. La voz de Braden, plana y controlada. La de Vera, más alta y con un filo que se oía incluso a través de las paredes. Luego la voz de Cole. Eso fue inesperado. La puerta del salón se abrió y se cerró con tanta fuerza que la oyó desde el cuarto de trabajo. Pasos, rápidos y agudos. Y luego la puerta del cuarto de trabajo se abrió y Cole estaba allí con una expresión que no le había visto antes. No era afable, no sonreía rápido. Algo más tenso. Tienes que venir, dijo. Dejó la aguja. ¿Qué pasó? Vera trajo al abogado de su padre. La mandíbula de Cole estaba apretada. Hay una reclamación sobre el pasto del este. Langston dice que el levantamiento topográfico original de hace 60 años estaba equivocado. Y 300 acres de nuestra mejor tierra de pastoreo son legalmente suyas. Misty se puso de pie antes de que terminara. ¿Es real? ¿La reclamación? No lo sé. Quizás. Braden está ahí y él está aguantando. Pero Misty, él necesita. Cole se detuvo, la miró. No lo va a decir. Sabes que no lo va a decir. Ella lo sabía. Ya tenía la mano en la puerta. El salón tenía 4 personas y la presión atmosférica de 8. Harlan Whitmore estaba a la derecha con los brazos cruzados y la expresión de un hombre al que habían hecho sentir como un tonto y aún no había decidido si estaba enfadado por ello. Su abogado, el de las manchas de tinta, cuyo nombre había aprendido que era Dawes, estaba en el pequeño escritorio con papeles extendidos frente a él. Vera estaba junto a la ventana, y la satisfacción que intentaba ocultar no estaba ni remotamente oculta. Braden estaba en medio de la habitación, de pie como se ponía cuando cargaba el máximo peso, y había decidido no dejar que nadie lo viera doblegarse. Miró a Misty cuando entró. Ella le devolvió la mirada. «Estoy aquí». No lo dijo, no necesitaba hacerlo. Se dirigió primero a Whitmore. «Señor Whitmore, necesito entender lo que estamos viendo». Dawes, el abogado,
Levantó la vista de sus papeles con la expresión de un hombre que estaba a punto de decirle que esto no era asunto suyo. Ella lo fulminó con una mirada que lo anticipó y él reconsideró. «Hay una escritura registrada de 1814», dijo Dawes con cuidado. «Es anterior al levantamiento de Bradshaw por 40 años. Si es válida, el límite del Pasto del Este favorece a la propiedad Langston por un margen significativo». Significativo significa ¿qué? 312 acres. ¿Y cuál es el valor de pastoreo de esa tierra para la operación Bradshaw? Dawes parpadeó. Claramente, este no era el tipo de pregunta que esperaba. Es sustancial. La operación ganadera depende. ¿Podría la operación sostenerse sin ella? Insistió. Brayden respondió a esa. No con el margen que necesitaríamos para pagar la deuda restante, dijo. Nivelado, factual, un hombre que ya había hecho los números en el tiempo entre que se hizo la reclamación y ella entró por la puerta. Misty se volvió hacia Vera. Vera había estado observando esto con la atención cuidadosa de un gato observando una puerta. Encontró la mirada de Misty con una sonrisa diseñada para parecer inocente y que no lo era. «Esto parece un asunto privado», Vera dijo, «entre la familia Bradshaw y la mía. Se convirtió en mi asunto cuando mi nombre apareció en los papeles», dijo Misty. «No acalorada, solo precisa, y me gustaría saber qué quieres, Vera. No legalmente, no lo que está en la carpeta, lo que realmente quieres». La habitación se quedó muy quieta. La sonrisa de Vera cambió de forma. «Quiero lo que es nuestro por derecho. La tierra ha sido tierra de los Bradshaw durante 40 años», dijo Misty. «Si quisieras hacer esta reclamación, podrías haberla hecho en cualquier momento en 4 décadas. La estás haciendo ahora, 2 días después de que se firmara el acuerdo con Whitmore». Inclinó la cabeza ligeramente. «¿Por qué ahora?» Un instante de silencio. «El momento», dijo Whitmore lentamente desde la esquina, «es interesante». La compostura de Vera se mantuvo. «El momento es circunstancial. Es estratégico», dijo Misty, «lo cual es honesto al menos». Miró a Vera directamente. «Te lo preguntaré claramente, de mujer a mujer, y espero una respuesta clara. ¿Es por la tierra?» Vera la miró por un largo momento. Luego su mirada se movió hacia Brayden. Algo pasó por su rostro. Algo real por primera vez desde que había llegado. Y Misty lo entendió al instante porque lo había visto antes. No en Vera, en sí misma. Tarde en la noche cuando intentaba convencerse de no hacer algo. «Deberías haber elegido diferente», Vera le dijo a Brayden. Su voz era más baja ahora. La actuación se había desvanecido. «Lo sabes. Sé que no lo hice», dijo él. «No cruel, solo seguro». Vera miró a Misty una vez más. De arriba a abajo, el mismo barrido medido que la noche de la fiesta. Pero esta vez, Misty no lo sintió de la misma manera. Algo había cambiado, algo en su propio pecho, y el barrido aterrizó de manera diferente. No como un insulto, sino como una mujer tratando de entender algo que no podía comprender del todo. «Bien», dijo Vera. Cogió sus guantes de la mesa. «Dejaremos que los tribunales decidan». Asintió a Whitmore de manera significativa y salió. La habitación exhaló. Lo que sucedió después fue rápido. Dawes, el abogado, comenzó a examinar la escritura en cuestión con la atención minuciosa de Whitmore, y 20 minutos después levantó la vista con la expresión de un hombre que había encontrado algo que no esperaba. «Este sello», dijo, señaló la esquina inferior de la escritura. «Este es un sello notarial territorial del territorio de Arkansas». Todos miraron al papel. «La propiedad Langston está en Texas», dijo Dawes. «Fue registrada como tierra de Texas bajo la jurisdicción de Texas. Una escritura territorial de Arkansas no tendría autoridad aquí. Este documento». Lo volteó, revisó el reverso. «Este documento no es válido, no en esta jurisdicción. Nunca lo fue». El silencio que siguió tuvo una calidad diferente a cualquiera de los otros silencios en la habitación. Harlan Whitmore miró a Dawes. «¿Estás seguro? Apostaría mi licencia en ello». Whitmore se volvió hacia Brayden. Le sostuvo la mirada por un momento que se alargó más de lo cómodo y luego dijo:
Haré que mi gente lo confirme para el lunes. Pero si Dawes tiene razón, se detuvo. Tienes una pelea por delante, Bradshaw. Incluso una reclamación inválida lleva tiempo y dinero para enterrarla. Lo sé, dijo Braden. Nuestro acuerdo se mantiene, dijo Whitmore. Y lo dijo como algo que se clava, deliberado, sin lugar a malentendidos. Quiero ser claro, nuestro acuerdo se mantiene. Cole hizo un sonido que fue principalmente aliento. Braden asintió una vez, lentamente. Whitmore recogió su chaqueta, miró a Misty. Buenos instintos, dijo, haciendo las preguntas correctas. Lo aprendí de alguien que lo hace mejor que yo, dijo ella. No miró a Braden cuando lo dijo, pero sintió que él la miraba. Whitmore y Dawes se fueron. Cole desapareció poco después y Misty lo oyó en el pasillo dirigiéndose a la habitación de Eliza, probablemente para contarle lo que había pasado. Probablemente para apoyar su frente contra la de ella, como lo había visto hacer 2 veces cuando necesitaba recordar para qué era todo aquello. Y luego solo estaban ella y Braden en el salón, con la tarde entrando por las ventanas y los papeles todavía extendidos en el pequeño escritorio. «Lo sabías», dijo él. «Sospechaba», corrigió ella. «La calaste en 30 segundos». «Reconocí lo que estaba haciendo», dijo Misty, «porque entiendo lo que es querer algo que te has dicho a ti misma que no puedes tener». Se acercó al escritorio y comenzó a ordenar los papeles sin pensar mucho en ello. El mismo reflejo que la hacía ordenar el cuarto de trabajo cuando sus pensamientos necesitaban un lugar a donde ir. Ella te quería a ti. Decidió que la tierra era lo siguiente mejor. Eso no es complicado. Es simplemente triste. La estás defendiendo. La estoy explicando. Levantó la vista. Hay una diferencia. Él la estaba observando con esa mirada de nuevo. La que ella había dejado de intentar catalogar y había comenzado simplemente a aceptar como algo que sucedía ahora con cierta regularidad y que su corazón, aparentemente, había decidido simplemente vivir con ello. «Voy a tener que luchar contra la reclamación», dijo él. «Incluso si no es válida, costará dinero y tiempo». «Sé que complica las cosas. Complica algunas cosas», dijo ella. «No todas». Él la estudió. «No te vas a ir corriendo». «Te lo dije el primer día», dijo ella. «No corro. Sigo caminando». Dejó los papeles. «Pero quiero que me escuches, Braden. Que me escuches de verdad». Esperó hasta estar segura de que lo hacía. «Cuando terminen las 4 semanas, volveré a Haskell. Tengo una vida allí. Por pequeña que sea, es mía. Y no voy a desaparecer en la historia de otra persona y fingir que eso es suficiente». Le sostuvo la mirada. «Si esto, lo que hay entre nosotros, si va a ser algo real, necesito que se construya sobre algo real, no sobre un contrato, no sobre una actuación, no sobre mí quedándome porque irse se complicó». Él estaba quieto. «¿Qué estás pidiendo?» «Tiempo», dijo ella. «Estoy pidiendo tiempo que no sea prestado. Después de las 4 semanas, después de la boda, después de todo esto, si todavía quieres averiguarlo, lo averiguaremos de la manera correcta». Le sostuvo la mirada por un largo momento. Algo se movió en su rostro. Alivio y algo más duro que el alivio. Algo que le costó. «4 semanas es mucho tiempo», dijo él. «No es nada», dijo ella. «He esperado más tiempo a que llegara una tela». Eso le sacó un sonido. No exactamente una risa, pero algo relacionado. Y rompió algo en la habitación que había estado demasiado tenso. «De acuerdo», dijo él. «4 semanas, de la manera correcta». Ella asintió. «Bien. Y mientras tanto». «Mientras tanto», dijo ella, «tienes una reclamación de tierras que luchar, una boda que terminar de preparar y yo tengo un dobladillo que completar para el sábado». Cogió su costurero de la esquina del escritorio. «Así que, ¿trabajamos?» «Sí, señora», dijo él. «Sigue sin ser gracioso», dijo ella, y salió, y no se permitió sonreír hasta que estuvo de vuelta en el cuarto de trabajo con la puerta cerrada. Las siguientes 2 semanas fueron las más difíciles y las mejores de su vida en igual medida. Difíciles porque la reclamación de tierras se alargó. La confirmación de Dawes llegó el lunes como prometido, pero Langston presentó una impugnación de todos modos. Y había 2 abogados más en la casa.
y papeles extendidos en cada superficie plana, y Braden funcionando con 5 horas de sueño y café negro, y la terquedad particular de un hombre que ha decidido que algo no se romperá. Mejor es porque ella lo vio todo. Estuvo allí para ello, no como una actuación, no como un accesorio, como una presencia. Le traía café sin que se lo pidieran. Se sentaba frente a él en la mesa de trabajo cuando revisaba documentos y no decía nada, solo trabajaba, solo ocupaba el mismo aire. Y observaba cómo la tensión en sus hombros se aliviaba en pequeños grados, de una manera que no se aliviaba cuando había alguien más en la habitación. Cole se dio cuenta, no dijo nada. Solo miraba a Misty a veces con una expresión que era suave en los bordes y llena de algo que reconoció como gratitud. Eliza también se dio cuenta. Vino al cuarto de trabajo 3 días antes de su boda para la prueba final, y mientras Misty le ajustaba el último trozo del velo, dijo en voz baja, estudiándose en el espejo largo: «No te vas después de la boda, ¿verdad?» No era exactamente una pregunta. «De hecho, sí», dijo Misty con los alfileres en la boca. De vuelta a Haskell, Eliza la miró en el espejo, y luego Misty se quitó los alfileres de la boca uno por uno y los colocó en el cojín. «Y luego veremos», dijo. Eliza sonrió, del tipo real, la que Misty había visto por primera vez dirigida a Cole en una mesa de desayuno. «Bien», dijo. 2 días antes de la boda, Vera Langston retiró la impugnación. No se dio ninguna explicación públicamente. En privado, Cole le dijo a Misty que Whitmore había hecho una visita silenciosa a su padre, y la conversación había durado 45 minutos, y lo que sea que se dijo en ella había resuelto el asunto por completo. Misty decidió no examinar eso demasiado de cerca. Sospechaba que Harlan Whitmore tenía una forma de hacer entender las cosas que no requería ni crueldad ni suavidad particular. Solo el claro peso de las consecuencias expuesto claramente, como lo hacían los hombres viejos y poderosos cuando decidían que algo tenía que terminar. Braden se lo dijo él mismo esa noche. Vino al cuarto de trabajo. Siempre venía al cuarto de trabajo y se paraba en la puerta y decía: «Se acabó. La reclamación ha sido retirada». Ella lo miró, las arrugas que se habían acumulado alrededor de sus ojos en las últimas 2 semanas, y la expresión de su mandíbula que había sido dura durante tanto tiempo que casi se había convertido en su expresión natural. Observó cómo esas arrugas cambiaban, no desaparecían, no se borraban, pero algo debajo de ellas se liberaba como una cuerda que se afloja. «Bien», dijo ella. «Misty». Dijo su nombre de la manera en que solo lo decía cuando algo tenía peso. «Cuando esto termine, dijimos después de la boda», le recordó. «Sé lo que dijimos, entonces sigue diciéndotelo a ti mismo durante 2 días más», dijo ella. «Estás muy cerca, Braden. No tropieces en la puerta». La miró por un largo momento. Luego hizo algo que no le había visto hacer antes. Totalmente, libremente, sin la contención de un hombre que se había estado controlando durante demasiado tiempo. Sonrió. Le dio de lleno en el pecho. Se había preguntado en los primeros días cómo se vería si sonriera sin contenerse. La respuesta fue devastadora, completa y totalmente devastadora. 2 días más, dijo él. 2 días más, asintió ella, y volvió a su trabajo antes de decir algo que se había comprometido a guardar. Lo oyó alejarse por el pasillo. Dejó la aguja y apoyó ambas manos en la mesa y se dijo a sí misma que respirara. Afuera, el verano de Texas comenzaba el primer lento giro hacia la noche. En algún lugar de la casa, Cole reía. Eliza reía con él, y Misty Jacobs se sentó en el cuarto de trabajo que de alguna manera se había convertido en la habitación más familiar en la que había estado en años. Y pensó en 2 días más, y pensó en Haskell, y pensó en ventanas que necesitaban ser arregladas, y facturas que necesitaban ser pagadas, y la forma ordinaria y fiel de la vida que había construido sola. Y luego pensó en un hombre que se vendaba las heridas correctamente y se quitaba el sombrero antes de entrar en una habitación y sostenía la mano de una mujer debajo de una mesa porque lo decía en serio, no porque alguien estuviera mirando. Cogió su aguja. 2 días más. Podía aguantar cualquier cosa durante 2 días más.
Había aguantado cosas más duras durante más tiempo, pero ahora entendía, con una claridad particular que solo llegaba cuando era demasiado tarde para hacer algo útil con ella, que nunca había sostenido nada que importara tanto como esto, y eso era lo más aterrador de todo. La boda fue un sábado. Eliza Whitmore caminó por el pasillo con seda marfil y encaje cosido a mano, y el vestido era perfecto. Cada puntada, cada costura, cada centímetro del trabajo de 6 semanas que Misty había invertido en él. Y cuando Cole vio a su novia acercarse, su rostro hizo algo tan abierto y desprotegido que 3 mujeres en la primera fila buscaron sus pañuelos antes de que ella llegara al altar. Misty se quedó al fondo de la reunión y observó y sintió el orgullo particular de una persona cuyo trabajo había resistido cuando importaba. También sintió el dolor particular de una persona que se iba por la mañana. Había empacado la noche anterior, en silencio, metódicamente, como hacía la mayoría de las cosas. Dobló cada vestido, envolvió su costurero, guardó el anillo de su madre de nuevo en la pequeña bolsa de terciopelo donde lo llevaba. La banda de plata, la que Cole había dejado en su mesa hacía 6 semanas, la había dejado en la mesita de noche. No era suya para llevársela. No le había dicho a Braden que había empacado. Habían dicho después de la boda. Tenía la intención de honrar eso. Simplemente no había resuelto del todo lo que iba a decir. La celebración después de la ceremonia fue ruidosa y cálida, y llena del tipo de alegría sin complicaciones que Misty siempre había apreciado desde una ligera distancia. No porque no la sintiera, sino porque siempre había sido mejor presenciando la felicidad que confiando en sí misma para estar dentro de ella sin prepararse para que terminara. Bebió limonada. Habló con Harlan Whitmore, que estaba de mejor humor de lo que lo había visto, expansivo y casi tierno cuando hablaba de su hija. Habló con Clara, que era casi cálida, como una mujer que había revisado su opinión sobre alguien y no se sentía del todo cómoda admitiéndolo. No buscó a Braden. No necesitaba buscarlo. Siempre sabía aproximadamente dónde estaba en una habitación. No examinó eso demasiado de cerca. Él la encontró al borde de la reunión 1 hora después. Se paró a su lado sin preámbulos, sin anunciarse. Simplemente allí, como siempre estaba simplemente allí. «Empacaste», dijo. Ella se quedó quieta. «Entraste en la habitación, la puerta estaba abierta. Vi la maleta. Consideró eso. Dije después de la boda. Es después de la boda». Su voz era uniforme. «Cole está casado. Los papeles están firmados. La reclamación de tierras está enterrada». Una pausa. «El contrato ha terminado». «Misty». «Lo sé. Entonces háblame». Miró la reunión, a Cole girando a Eliza en un lento giro que no era exactamente un baile, pero que estaba completamente lleno de intención. A Harlan Whitmore riendo de algo que dijo su abogado. A toda la escena, brillante y completa, y que no requería nada más de ella. «Te dije lo que necesitaba», dijo. «Después de las 4 semanas, de la manera correcta, tiempo que no sea prestado. Eso es lo que estoy ofreciendo. Entonces, ¿por qué se siente como una conversación al borde de un plazo?» Él guardó silencio. Podía sentirlo procesándolo a su lado. Esa cualidad particular de su quietud, del tipo que significaba que estaba eligiendo sus palabras como ella elegía el hilo, por su fuerza, no solo por su color. «Porque no soy bueno en esto», dijo, «en decir las cosas antes de que se me escapen». Se giró hacia ella. «He dejado que las cosas se me escapen antes. No lo volveré a hacer». Ella lo miró. Llevaba su buena chaqueta, oscura, bien ajustada, la que había notado la segunda vez que lo había visto. Y parecía un hombre que tenía un lugar a donde ir y había decidido que era este. «¿Qué estás diciendo?», preguntó. «Estoy diciendo que no quiero esperar el momento adecuado porque nunca habrá un momento adecuado. Solo hay tiempo y prefiero pasarlo siendo honesto contigo que controlando mis nervios». Le sostuvo la mirada. «Vuelve». Ella se quedó muy quieta. «Braden, no ahora mismo, no mañana». Lo dijo claramente. «Vuelve a Haskell, arregla tu ventana, paga tus facturas, pon tu vida en el orden que se merece». Y luego hizo una pausa. «Déjame ir a ti.
No como un contrato, no como un acuerdo, como un hombre que tiene algo que quiere preguntarte. La reunión continuó a su alrededor, indiferente y alegre. Ella buscó en su rostro. Era buena leyendo a la gente. Había estado leyendo habitaciones toda su vida, una habilidad nacida de la necesidad, de ser la persona que necesitaba saber hacia dónde soplaba el viento antes de que la golpeara. Lo leyó ahora con cuidado, de la manera en que lo había estado leyendo durante 6 semanas. No había nada allí en lo que no hubiera decidido ya confiar. ¿Cuánto tiempo?, preguntó. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué? Antes de que vengas a Haskell. 1 mes, dijo. Quizás 6 semanas. Tengo que estabilizar la operación ahora que la reclamación está resuelta. No puedo dejarla antes de eso responsablemente. ¿Y vendrás? ¿De verdad vendrás? Vendré. Inhaló, exhaló. Sabes que mi tienda es pequeña. Todo el pueblo de Haskell es pequeño. Lo sé. No hay nada allí que se parezca a esto. Señaló la casa, la propiedad, la riqueza reunida de la tarde. También lo sé. Y eso no, Misty. Dijo su nombre de la manera en que había aprendido a decirlo, como algo con lo que había decidido dejar de ser cuidadoso. He sido el cuidador de esta tierra y esta familia durante 10 años. He sido responsable de cada acre y cada cabeza de ganado, y cada deuda impaga y cada decisión que mi padre dejó atrás. Le sostuvo la mirada sin inmutarse. Nunca, en 10 años, he hecho algo solo porque quisiera, para mí. No por la tierra, no por el legado, solo por mí. Se detuvo. Quiero ir a Haskell. Eso es mío. Déjame tenerlo. Lo miró por un largo momento. Luego dijo, será mejor que escribas primero. Algo se rompió en su rostro. De acuerdo. Antes de que vengas, para que esté avisada. Para que estés avisada, asintió él, y será mejor que no seas un mal corresponsal. No tengo paciencia con los hombres que tardan 3 semanas en responder a una carta. Anotado. Lo digo en serio, Braden, sé que lo dices. La cosa en su expresión, la cosa cálida, deshecha, completamente descontrolada, no se movió. No tengo miedo de tus estándares, Misty. Estoy agradecido por ellos. Tuvo que apartar la vista antes de que su rostro hiciera algo en público que prefería hacer en privado. Miró la reunión, a Cole y a Lisa, la tarde volviéndose dorada. 6 semanas, dijo. No me hagas esperar 7, ni un día más de 6, dijo él. Estaba lista para irse a las 8 de la mañana siguiente. Cole y Eliza dormían. Se lo habían ganado. La celebración había durado hasta pasada la medianoche, y la casa estaba silenciosa de la manera particular de las mañanas después de los eventos, ligeramente hueca, llena de los rastros de la noche anterior. Braden estaba junto a la carreta. Sabía que estaría allí. Le cogió la maleta antes de que pudiera protestar y la puso en la parte de atrás sin decir palabra. Ella lo dejó. Había mejorado en las últimas 6 semanas en dejarle hacer pequeñas cosas sin convertirlas en discusiones. Él había mejorado en hacerlas sin que parecieran caridad. Ambos habían mejorado. Revisó la maleta, revisó su costurero, hizo el inventario particular que siempre hacía antes de viajar. Un hábito tan antiguo que no tenía que pensar en ello. Sus manos se movían a través de los movimientos mientras su mente estaba en otro lugar por completo. Dejaste el anillo, dijo él. Sabía que lo había visto. Es tuyo. Te lo di. Cole me lo dio, corrigió ella. Para la actuación. La actuación ha terminado. Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta. Le tendió algo. Ella lo miró. El anillo de plata, la simple banda que le había quedado en el dedo como si siempre hubiera estado allí. No lo quiero de vuelta, dijo él. Quiero que lo tengas. Eso es algo significativo para entregarle a una mujer cuando se está subiendo a una carreta, dijo ella. Sé lo que es, le sostuvo la mirada. No es una propuesta. Conozco mi lugar y conozco el orden de las cosas. Es una intención, algo para que sostengas hasta que llegue a Haskell y lo haga correctamente. Miró el anillo en su palma. Lo miró a él. Pensó en la mujer que había sido cuando bajó de una carreta diferente hacía 6 semanas, con la mandíbula apretada, las manos agarradas a su maletín, preparada para el peso particular de un mundo que ya había decidido sobre ella.
Pensó en quién era ahora mismo, de pie en el mismo patio con su buen vestido amarillo, con un hombre tendiéndole un anillo como una promesa que tenía la intención de cumplir. Lo cogió, no se lo puso. Cerró la mano alrededor de él. 6 semanas, dijo. 6 semanas. Se subió a la carreta antes de poder decir algo más que no había planeado decir. El conductor cogió las riendas. Misty. Él se adelantó. Ella miró hacia abajo. Él puso su mano brevemente sobre la de ella, donde agarraba la barandilla lateral. Cálida, segura, de la manera en que le había apretado la mano debajo de una mesa en una cena que parecía haber sido hace una vida. Gracias, dijo, por todo. Era el trabajo, dijo ella. Ambos sabían que no lo era. Él asintió como si también lo supiera. Ella miró hacia adelante. La carreta comenzó a moverse. No miró hacia atrás. No tuvo un éxito total. Miró hacia atrás una vez en la puerta. Él todavía estaba de pie donde lo había dejado, con el sombrero en las manos, viendo la carreta alejarse. Él la vio mirar hacia atrás. Levantó una mano, no un saludo, solo un reconocimiento. Te veo. Todavía estoy aquí. Ella miró hacia adelante. Su mano estaba cerrada alrededor del anillo. Su corazón hacía lo que había decidido hacer hacía aproximadamente 3 semanas y no había dejado de hacerlo desde entonces. Pensó, Misty May, vas a casa. Pensó, y por primera vez en mucho tiempo tienes algo a lo que volver a casa. Haskell en septiembre era igual que siempre. El vidriero arregló la ventana un miércoles. Le pagó con dinero que realmente tenía sin contarlo 2 veces, y lo vio colocar el nuevo cristal en el marco, y sintió la satisfacción particular de un problema resuelto de raíz. Reabrió la tienda el jueves. Sus clientes habituales pasaron de uno en uno y de 2 en 2, contentos de verla, llenos de preguntas sobre dónde había estado, que ella respondió brevemente y sin detalles. Un compromiso de verano, trabajo para una familia adinerada. No, nada dramático. Sí, estaba bien. Sí, había vuelto. Las facturas se pagaron. La tienda se llenó de nuevo con un ritmo familiar de pruebas y mediciones y el sonido limpio de las tijeras a través de una buena tela. Era buena en su trabajo. Siempre había sido buena en su trabajo. Eso no había cambiado. Lo que había cambiado era más difícil de nombrar. Lo notaba en pequeños detalles. La forma en que se comportaba en una habitación ahora, todavía erguida, siempre lo había estado, pero de manera diferente. No preparada para el golpe, simplemente recta. La forma en que respondía cuando la gente la miraba de reojo, no más aguda, más tranquila, como una mujer que ya había tenido la conversación consigo misma y la había cerrado. Lo notó cuando Ruby Marsh en la tienda de productos secos hizo un comentario. No malicioso, solo desconsiderado. El tipo de desconsideración que había sido el ruido de fondo casual de toda la vida de Misty, sobre lo valiente que era al usar vestidos ajustados cuando la mayoría de las mujeres en su situación elegían cortes más indulgentes. La antigua Misty habría sonreído, habría dicho algo agradable y evasivo, se habría ido a casa y se habría sentado con ello en silencio durante 1 hora antes de que sus manos se estabilizaran lo suficiente como para coser. Dijo de manera uniforme y sin acalorarse, uso lo que me queda bien. Esto me queda bien. Gracias por notarlo. Ruby parpadeó. Luego, para su crédito, se rió, genuina, sorprendida. Santo cielo, Misty, ¿dónde ha estado eso? En Texas, dijo Misty, y compró su hilo y se fue. La carta llegó un jueves, 3 semanas después de que llegara a casa. Reconoció la caligrafía en el sobre antes de registrar el matasellos. Deliberada, ligeramente apretada, la caligrafía de un hombre que escribía con toda su concentración y no se molestaba con florituras. Se paró en el escalón fuera de la tienda y la sostuvo por un momento antes de abrirla. Escribía como hablaba, directamente, sin actuación. Le dijo que la operación se estaba estabilizando, que Cole y Eliza se habían instalado en el ala este y que Eliza ya había comenzado a reorganizar los muebles, a lo que Cole fingía oponerse y claramente encontraba encantador, que había llegado la primera lluvia otoñal significativa y el pasto del este
Su pasto del este, sin necesidad de calificativos ahora, la había recibido bien. Le dijo que pensaba en Haskell. Específicamente, le dijo que pensaba en una tienda con una ventana arreglada y una mujer que mantenía sus manos ocupadas cuando su cabeza necesitaba algo que hacer. Le dijo que era un corresponsal mejor que la media y que tenía la intención de demostrarlo. Leyó la carta 2 veces. Luego se sentó en la pequeña mesa junto a la ventana y le respondió 3 páginas. Le contó sobre Ruby Marsh y el vestido y lo que había dicho, y su respuesta, que llegó 10 días después, eran 4 líneas y contenía la frase: «Esa es exactamente quien siempre has sido y espero que estés empezando a creerlo». Dobló esa carta y la guardó en su costurero. No estaba lista para examinar por qué. Él llegó un martes, no exactamente 6 semanas, 5 semanas y 4 días, lo cual ella decidió no señalar porque se había prometido a sí misma que sería cortés con las pequeñas victorias. Estaba en la tienda cuando oyó el caballo afuera, y algo en el ritmo particular de los cascos en el camino, no examinó cómo lo sabía, la hizo dejar sus tijeras. Estaba de pie en la puerta cuando él ató el caballo y se dio la vuelta. Se veía diferente fuera de Texas. No se lo había esperado. Llevaba su buena chaqueta y su sombrero ya estaba en su mano, incluso antes de llegar a la puerta. Y parecía un hombre que había cabalgado un largo camino y no le importaba. «Dijiste 6 semanas», dijo ella. «5 semanas y 4 días», dijo él. «Pensé en el tiempo extra y decidí que era innecesario». «¿Ah, sí? No soy bueno esperando», dijo. «Creo que ya lo mencioné». «Mencionaste ser un hombre que no dejaba que las cosas se le escaparan», dijo ella. «Eso es diferente, está relacionado». Se detuvo al pie del escalón, lo suficientemente cerca como para que pudiera ver su rostro claramente. Las arrugas que había catalogado, y las que había visto formarse bajo presión, y las que se habían aliviado en las últimas 6 semanas de cartas. La miró. «¿Vas a invitarme a entrar?» «Todavía no lo sé», dijo. «Cabalgaste todo el camino desde el condado de Ramsey sin avisar. Escribí hace 3 semanas. Eso no es lo mismo que avisar». Misty dijo su nombre con un peso particular que siempre le daba, como algo que había decidido que valía la pena el aliento completo que tomaba. «Estoy de pie fuera de tu tienda en septiembre con mi sombrero en la mano porque dije que vendría y vine. Y necesito que escuches lo que tengo que decir antes de que pierda el valor. Nunca en 6 semanas de conocerlo lo había visto cerca de perder el valor. Él lo sabía, lo había dicho a propósito». Ella se apartó de la puerta. «Entra», dijo. Él entró. Miró alrededor de la tienda, los rollos de tela, la mesa de corte, la ventana arreglada con la luz de septiembre entrando limpia y clara, y asintió una vez de la manera en que asentía cuando algo cumplía sus expectativas. «Más grande de lo que pensaba», dijo. «Más pequeña que la mayoría», dijo ella. «Te queda bien», la miró. «Todo esto te queda bien». Se cruzó de brazos. «No cabalgaste 5 semanas y 4 días de distancia para decirme que mi tienda me queda bien». «No», asintió él. Puso su sombrero en la mesa de corte. Ella notó, como siempre, que se lo había quitado primero. «Vine porque tenía cosas que decir que las cartas no transmiten bien». Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta. Su corazón registró lo que había en su mano antes de que su mente terminara de procesarlo. Un anillo, no la banda de plata, algo más antiguo, más fino, un delgado engaste de oro con una pequeña piedra oscura. Algo que había sido elegido, no encontrado en un cofre de la casa. «No soy un hombre que hace las cosas a medias», dijo. «Ya sabes eso de mí». «Lo sé», dijo ella en voz baja. «Y no estoy aquí pidiéndote que dejes tu vida. No te estoy pidiendo que renuncies a esta tienda o a este pueblo o a cualquier cosa que hayas construido». Le sostuvo la mirada con la firmeza directa que había reconocido el primer día y en la que nunca había dejado de confiar. «Te estoy pidiendo que me dejes ser parte de ello. Sea cual sea la forma que tome, por mucho tiempo que lleve resolverlo». Hizo una pausa.
Te estoy pidiendo, Misty Jacobs, si me darás la oportunidad de ser el hombre que te merezca adecuadamente, sin un contrato, sin un reloj en ello. Miró el anillo, lo miró a él, pensó en hace 6 semanas, de pie al borde de una reunión de verano en Texas, una mujer que había sido temporal toda su vida y que finalmente había encontrado a un hombre que la había mirado como si fuera permanente. Pensó en la carta en su costurero. Espero que estés empezando a creerlo. Pensó en la ventana, arreglada ahora, clara, dejando entrar exactamente la luz que debía. Se descruzó de brazos. ¿Entiendes? Dijo, que no voy a hacerme más pequeña para encajar en tu vida. No te quiero más pequeña, dijo. Nunca lo he querido. Y entiendes que tengo opiniones y las diré, y no me disculparé por ocupar el espacio que ocupo. Misty. Su voz se había vuelto suave, no débil. Suave como la de un hombre que finalmente, después de mucho tiempo, había dejado de prepararse contra lo que quería. Eres lo mejor que ha entrado en mi vida en más tiempo del que puedo calcular. Lo supe al tercer día y lo he sabido todos los días desde entonces. No te estoy pidiendo que seas menos. Te estoy pidiendo que me dejes ser más. Ella guardó silencio. Su corazón latía fuerte. Pensó en todas las cosas razonables, cuidadosas y autoprotectoras que se había dicho a sí misma. Todas las formas en que se había convencido de no estar a la plena luz de algo bueno, porque había estado segura de que la luz se movería. Extendió la mano. Él la miró, luego su rostro. Le tomó la mano, cálida, segura, de la manera en que siempre la había tocado, con intención y sin disculpas por ello. Y deslizó el anillo en su dedo y le quedó perfecto. Y ninguno de los dos dijo nada al respecto, pero fue la cosa más completa que jamás había sentido. Eso es un sí, dijo él. Eso es un sí, dijo ella. No me hagas repetirlo. Se rió plenamente, abiertamente, de la manera en que lo había visto reír exactamente una vez antes y que había decidido que era devastadora. Le levantó la mano y le besó los nudillos, a la antigua, deliberado, el gesto de un hombre que sentía todo el peso de lo que estaba haciendo. Y ella pensó, ahí está, Misty May, la cosa hacia la que has estado caminando toda tu vida y no lo sabías. Había entrado en un verano de Texas con un cristal de ventana roto y una pila de facturas y un vestido que había cosido con tela ahorrada y toda la intención de mantener la cabeza baja y las manos ocupadas y salir con el corazón intacto. No había salido con el corazón intacto, pero de pie bajo la luz de septiembre de su propia tienda arreglada, con un anillo en el dedo y el hombre frente a ella que había cabalgado 5 semanas y 4 días, porque decidió que esperar era innecesario. Entendió que intacto no era lo mismo que completo, y que completo era mejor, y que lo único que había estado mal con el espacio que ocupaba en el mundo era que aún no había encontrado a alguien con quien valiera la pena llenarlo. Lo había encontrado ahora, y Misty Jacobs, costurera, hija, mujer que enhebraba agujas al primer intento, incluso cuando le temblaba la mano, se paró a la plena luz de algo real y no se preparó para que terminara y no buscó su límite. Por primera vez en su vida, simplemente dejó que fuera suficiente. Y lo fue. Fue más que suficiente. Fue todo.